Bueno, continuando con nuestra clase del día de hoy, del 6 de junio de 2020, 6, el 8, el 6 fue el sábado. ¿Por qué el 6? Porque el 6 era 25 años de nuestra carrera, Día Internacional del Medio Ambiente, había muchas cosas que celebrar. Por eso me quedé con el 6 en la cabeza todavía. Entonces, ese es la línea, el eje estratégico de los bofedales, está intrínsecamente correlacionado con lo que hemos visto anteriormente, con el manejo del agua. Acuérdense, los bofedales nada más son que humedales, complejos humedales de altura. Entonces, lo que estamos hablando era primero para ver ese uso racional y para conservar los bofedales. Entonces, una de las actividades dentro del programa de capacitación en buenas prácticas para el manejo de bofedales está la implementación de técnicas de uso eficiente de riego. Entonces, donde ahí, bueno, son capacitaciones en tomas de agua, atajados, cosechas de agua por surcos, o sea, zanjas de infiltración, aerobombas, bombas que están movidas por el viento, bombas a paneles solares, etcétera. Todo eso tratando de un mejor uso del riego. Acuérdense que los bofedales siempre han sido un ecosistema estratégico para los Andes en general, porque, por ejemplo, la ganadería estuvo relacionada con ellos. Y es muy difícil uno encontrar un bofedal que no esté manejado ya desde hace siglos incluso. Entonces, tenemos una memoria ancestral de manejo de bofedales muy grande. ¿Por qué? Porque han sido, y principalmente en la puna xerofítica, un recurso realmente estratégico. Entonces, ahí hay mucho que rescatar. Bueno, y hay que ver hasta qué punto esas técnicas que vemos nosotros aquí son factibles. Porque, por ejemplo, aerobombas o bombas de panel solar nos está sugiriendo que bombearemos agua subterránea o subsuperficial por lo menos para el riego. Pero ahí hay un pero. ¿Esas aguas subterráneas son buenas, de calidad? O más bien voy a estar salinizando más el suelo. Entonces, todas esas cositas hay que ver. Bueno, talleres de asesoramiento técnico, como les decía, lo mejor siempre es tener asesoramiento técnico directo ahí y lo mejor sería más bien tener proyectos donde podemos capacitar a la gente local y que la gente local se quede ahí como un patrimonio técnico formado. Bueno, campañas de difusión de buenas prácticas, eso funciona muy bien. La radio. Les voy a contar un ejemplo que tenemos con vacas. No sé si alguien conoce vacas, ¿dónde está? Bueno, vacas está camino hacia Sucres. Cuando uno pasa por el Valle Alto, sube de Arani y está yendo a Misque, ahí arriba hay unas lagunas donde están las Puyas Raimundes, ese es el municipio de Vacas. Como digo yo siempre, es nuestro lago Titicaca de los cochabambinos, porque está a la misma altura, el paisaje es muy parecido al del lago, entonces no es una cuenca lacustre que después se rompió hacia Pocona. Y ahí ustedes saben que está la Puya Raimondi. Conocen todos la Puya Raimondi, ¿no? Si no conocen, díganme ahora para que sepamos. La Puya Raimondi es una bromelia, o sea, parecida a la piña y a todas las bromelias esas, que tarda aproximadamente 100 años en crecer, florece y muere. Pero resulta que para los vaqueños es una especie endémica de ahí. Bueno, es casi endémica bueno, es endémica de los Andes centrales, Perú y Bolivia, no hay más allá. Está en riesgo de extinción, pero resulta que en vacas es la planta que está ahí. Y que además es una planta que, como es una bromelia, como piña, bueno, ahí Romario conoce, las hojas están llenas de espinas. Entonces, al ser una planta muy grande, las ovejas a estar pasando algunas veces se enredan ahí y quedan enredadas y alguna vez murió. Entonces tiene mala fama en vacas, o tenía, de que era una planta que no funcionaba porque amenazaba su ganado. Bueno, nosotros hemos empezado a hacer cuñas radiales en quechua, obviamente, porque la mayoría de la gente ahí habla quechua. Bueno, de hecho,
las mujeres del campus solo hablan quechua, no hablan castellano, y también con la normal que hay ahí, con los colegios, y hemos hecho una campaña por radio diciendo que la Hatun Cayara, que ese es su nombre en quechua, era una especie única, era un patrimonio de los vaqueños, que en Bolivia solo hay en Vacas, en Comanche, en La Paz, y que no hay en ningún lado más. Y después de 3 meses con cuñas radiales, donde hemos metido también los polilepis, las quehuiñas, después de 3 meses de campaña, ya los vaqueños, los niños, jóvenes, profesores, todos, ya cambiaron el discurso, ya estaban orgullosos de ser la cuna de la Hatun Cayara cuando antes. Entonces vean ustedes que una cosa que es fundamental para nosotros los ambientales es la comunicación. Entonces hay muchas cosas que, acuérdense que comunicar es ida y vuelta, no es lo mismo que informar. Entonces la comunicación nos ayuda muchísimo en poder arreglar o tratar de paliar esos problemas ambientales por una mala información o por esas creencias que tenemos que a veces son infundadas. Una cosa importante, pero igual de nuevo, ¿quién va a hacer el acuerdo, las alianzas con las instituciones públicas académicas para el manejo de los? Entonces, aquí hay algo que siempre nos falla. Como les decía, ahí en el parque, ¿quién es el responsable del plan? ¿Quién va a poner plata? El comité de gestión, las comunidades que viven ahí adentro, el AILO, el municipio, la gobernación, el CERNAP. Entonces ahí hay que tener muy claro cómo es la ingeniería de ese proceso. Porque si no, aquí está súper bien, bonito. Bueno, hemos visto que falta un montón para desarrollar. ¿Por qué? Porque estamos solo en el programa. Bueno, tenemos el plan, tenemos el borrador, si quieren ustedes, de los programas con algunas actividades, pero eso falta seguir desarrollando como hemos visto en los proyectos. O sea, ¿y cómo voy a hacer que esos programas cumplan con el plan y que los proyectos además los pueda medir y que tenga mis indicadores que me respondan a los lineamientos que estoy haciendo para el plan? Ampliación y recuperación de bofedales. Como les decía, los bofedales siempre han sido manejados, los amplían, los reducen, bueno, incluso se pelea entre comunidades porque saben ustedes que una desviación de un canalito donde yo voy a empezar a inundar otras partes y por ende ampliar mi bofedal puede hacer impacto aguas abajo. Entonces, implementación de técnicas de uso eficiente de riego de bofedales. Entonces, habrá que ver, por ahí en Perú o en Ecuador tienen algo ya más desarrollado, pero nosotros deberíamos ver si existe tal y cómo es ese riego eficiente. Bueno, sabemos desde el punto de vista práctico que el riego más eficiente siempre es el por goteo. ¿Por qué? Porque es el que mejor optimiza el recurso agua. Pero quiere decir que tengo que invertir ahí. Además, puedo hacer todo mi proyecto, piensen de riego por goteos, tengo 3 kilómetros de plásticos para hacer mi riego por goteo, pero resulta que lo estoy poniendo, viene la primera helada, me congela toda la cañería y se parte todo, o sea, perdí toda la inversión. Entonces, lo más eficiente es eso, pero tendría que hacer algunas pruebas para saber si realmente esas cañerías que voy a poner no se van a romper con el frío. Dentro de la ampliación y recuperación, entonces tenemos el otro programa de implementar medidas para recuperar los bofedales degradados. No sé si ustedes se acuerdan cuando veíamos la imagen de los bofedales del Sajama, había muchos de esos bofedales que estaban con manchas blancas, o sea, quiere decir que se estaban salinizando y secándose. Entonces ahí hay un gran problema que deberían poner para poder recuperar esos bofedales que ya están degradados. Entonces uno podría hacer cercos móviles. Acuérdense, es como tener una estabulación. Entonces puedo tener un control de densidad de forrajeo mejor. Entonces los puedo poner en un cerco móvil. Entonces cuando veo que ya han forrajeado bien eso, lo puedo llevar más allá y hacer un sistema
de rotación de parcelas de forrajeo. Entonces, eso es controlar la densidad de animales sobre eso. En los bordes hemos visto que hay mucha degradación, entonces ahí se propone remover y roturar esos bordes de bofedales que están degradados y secos. Otra técnica, ven ustedes aquí, de abonamiento y resiembra de especies nutritivas, un poco estaba, ¿se acuerdan con esa primera donde queríamos hacer cercos de semilleros? Y campañas de trabajo comunitario. Pero acuérdense que toda esa degradación viene por la sobrecarga animal. Entonces, la sobrecarga animal, primero, ¿qué hace? Es igual que nosotros, cuando nos vamos a escoger cuál es el mejor para comer. En el caso del ganado, lo más palatable. Entonces, lo más probable es que las especies más palatables y más nutritivas sean lo que primero desaparezcan por esa elevada densidad de ganado ahí. Entonces, sobre explotado el recurso, uy, ahí tengo un problema. Entonces, en realidad, estoy pauperizando mi sistema. Entonces, ahí tengo que ver que tal vez los cercos móviles sean algo para resolver ese problema de sobrepastoreo. No puedo arreglar nada si no conozco bien. Entonces, por suerte, aquí han puesto un lineamiento estratégico que es la investigación y el control de los bofedales, el monitoreo. Entonces, un programa de investigación y otro de monitoreo. Entonces, el de investigación, como les decía, conocemos muy poco de los bofedales. No sabemos, por ejemplo, cuál es el potencial que tengo del agua superficial y también subterráneo. Porque acuérdense, los bofedales justamente se asientan en una cubeta, esa cubeta se llena de materia orgánica, los bofedales, acuérdense, por la temperatura no existe una descomposición de la materia orgánica, entonces queda esa cubeta que después con los años se vuelve una turbera, acuérdense, y las turberas ya están dentro del régimen de minería. Si quiero explotar una turbera, tengo que pedir al Ministerio de Minería que me dé la concesión. Entonces, pero no sabemos, o sea, cómo circula el agua ahí, cuál es la capacidad de almacenamiento de la cubeta esa. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos dentro del ciclo hidrológico de la cuenca, cuál es la importancia del bofedal. Entonces, teníamos que ver eso, los bofedales, los pastizales, lo pajonal hidrofítico y todos los ojos, las surgentes de agua que tenemos ahí, los juturis que dicen en quechua. Además, establecer la condición del bofedal. Entonces, igual, una línea de base muy específica del bofedal. ¿Hay plagas? ¿No hay? ¿Cómo está el estado de salinización? ¿Cómo influencia la densidad del ganado sobre nuestras áreas de pastoreo? Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que investigar para saber cómo se está manejando y obviamente poder hacer esas acciones para mejorar el bofedal. Luego deberíamos tener un monitoreo, o sea, algo serio, un programa donde cada año por lo menos deberíamos poder evaluar el estado del bofedal. Si es un recurso tan valioso para la zona, debería yo tener un seguimiento bien cercano para poder tener un sistema, digamos, de alerta temprana, decir, no, mire, aquí se está salinizando mucho, aquí se está degradando mucho, hoy aquí es un problema de densidad de ganado, aquí no, etc. Entonces, toda la información, acuérdense bien, solo podemos manejar y monitorear lo que conocemos. Si no conocemos, no podemos manejarlo bien. Entonces, por ende, todos los planes, programas y proyectos que hacemos, si no está dentro de una cabal comprensión o por lo menos un acercamiento muy aproximado a lo que es el funcionamiento de los diferentes ecosistemas, difícilmente podré manejar. Dentro del programa de los lineamientos del eje del manejo de las bofedales, hay uno de manejo y conservación forestal. Aquí les voy a
explicar primero y después les voy a decir que hay un pero muy grande en lo que es el forestal aquí, cómo hay que entender el forestal. El primero sería un programa de protección de cabeceras de cuenca. Ya sabemos, si nosotros restauramos los ecosistemas de cabeceras de cuencas, lo que estamos haciendo es proteger el ciclo hidrológico. Estamos sembrando aguas. Entonces, ¿qué tenemos ahí en las cabeceras? Hemos visto son esos bosques de queñua, de Polylepis tarapacana. Entonces, conservación del bosque, ya conservar será solo no tocar o vamos a recuperar. Pero aquí abajo ya tengo un programa de forestación y reforestación con quehuiña y tola. Si estoy hablando de especies nativas, estoy hablando básicamente de una restauración. Entonces, realización de campañas de forestación y reforestación con especies nativas y realización de campañas de capacitación en viveros forestales, técnicas de plantación. Obvio, ¿cómo voy a hacer un programa de restauración si no tengo los plantines? Bueno, hay una técnica de restauración que es restringir el acceso, o sea, cercar todo y dejar que se recupere por sí mismo. Eso sí tiene buenos resultados, principalmente en Europa, pero eso es donde la gente no está ahí. Entonces, casi que recuperan naturalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de Polylepis, sabemos que la reproducción por semilla es muy pequeña. La reproducción que se utiliza es por esqueje, pero por esqueje son clones. Entonces, en realidad estamos clonando y desde el punto de vista de biodiversidad, sí funciona para poder tener unas, reducir el efecto mecánico de la erosión de la lluvia, todo bien, pero estamos reduciendo la diversidad de la especie. Entonces, siempre la reproducción sexual hace que se amplíe la diversidad de genes. En cambio, si uno usa esquejes, está clonando la especie. Entonces, hay ese pero ahí en el medio. Además, hay que ver que en el altiplano, la potencialidad no son los bosques, pues, porque si no hubiéramos tenido bosques desde siempre en el altiplano. No tenemos. Lo que tenemos en el altiplano son los tolares y los pajonales. Entonces, si estamos hablando de forestación y reforestación, tenemos que pensar en eso, en arbustos como la tola o en los distintos tipos de paja. Entonces, vean que ahí la estrategia de reforestación no es con especies forestales, porque exceptuando las laderas, donde sí sabemos que hay bosques de Polylepis, en el altiplano no existen bosques. Hay una restricción fuerte y por eso no crecen los árboles, pero sí tenemos diferentes especies que pueden utilizar a eso. ¿Por qué no crecen los árboles en el altiplano? ¿Cuál es la restricción ambiental para que no crezcan esos árboles ahí? ¿Cuál es el efecto topográfico o orográfico que condiciona la aparición de bosques en el altiplano? La Acuérdense, altitud, tal vez, Vander. la altitud no, Epi, porque si no, no tendríamos los bosques esos de Polylepis tarapacana que están en el Sajama, que llegan casi hasta 5200. Entonces, no es la altitud. Bueno, la altitud ahí juega un papel también, pero no es solo la altitud. Acuérdense de esas condicionantes topográficas o orográficas que hacen variar el clima local. Ahí está la respuesta. ¿Cuál de esas que hemos visto serían la que estaría influenciando para que no exista bosque en el altiplano? Acuérdense, hemos revisado y repetido varias veces esas condiciones topográficas, orográficas local que hacen variar el bioclima. También ya media respuestas ya les he dado. ¿El clima?
Sí, el clima, pero ¿cuál es la condición climática ahí que hace que no tenga árboles en el altiplano? La humedad. No, no es la humedad. Sí, hay restricción de humedad, sabemos, pero las especies tenemos especies arbóreas de clima secos. ¿Cuál es el efecto topográfico orográfico que hace que las quehuiñas solo estén en las laderas y no estén en el fondo de valle? Bueno, La exposición solar o la radiación solar. casi, eso sí es uno de los factores que determinan la distribución de los ecosistemas. Sí, ese es lo que decías, es la asimetría de valles. Y no es, y esa asimetría de valles es más en las laderas. Estamos hablando del fondo de valle, y en ese caso el fondo de valle es el altiplano. Pero estamos cada vez más cerca, sabemos que es del clima, sabemos que tiene que ver con la topografía o la orografía. ¿Cuál es ese restrictor que ha hecho que nunca hemos tenido bosques en el altiplano, sino que los bosques se fueron a las laderas y no quedaron ahí abajo? Acuérdense, solo teníamos 3 condicionantes, ya hemos dicho uno. La sombra de Presión lluvia. térmica. La S es la inversión térmica. La sombra de lluvia no, porque es lo que me dijo el Romario, que es la humedad. No es de la humedad, porque ahí es sérico. Pero sí la inversión térmica. Entonces, en las laderas del altiplano, en la noche, en la madrugada, el amanecer, son más calientes que el altiplano mismo. Porque en el altiplano, acuérdense, ese aire frío de las dos cordilleras se asienta ahí abajo y hace que exista esa inversión térmica. Por eso hemos visto ahí en el Sajama, hay 200 y pico días al año con heladas. Y la helada es lo que hace quemar los brotes, por ejemplo, de los árboles y no dejan crecerlos. Entonces, esa es una restricción. ¿Por qué no reforestamos el altiplano? Porque el altiplano, la potencialidad son tolas, diferentes tipos de arbustos y diferentes tipos de pajonales, etc. Entonces, con eso yo puedo. Si quiero poner árboles, tengo que ir a las laderas, donde ese efecto de inversión térmica y por ende la helada no sea restrictivo. Es muy interesante porque en 1830 y pico, cuando estuvo aquí el Alcides d'Orbigny, él ya dio una serie de plantas, de árboles, casi todas obviamente del hemisferio norte, porque bueno, esa restricción de frío sabemos es un altimontano ahí arriba, muy parecido a los macrobioclimas templados, con inviernos bastante fríos. Entonces, él ha sugerido una serie de especies que podrían servir para reforestar, pero las laderas del altiplano, porque ahí también ya tenía conciencia de que la inversión térmica, por ende la alta incidencia de las heladas, no permitían que los árboles crecieran, sino que necesitaban de cierta protección hasta que se establezca. Entonces, vean ustedes que eso también hay que tener claro. Nosotros hemos hecho con el doctor Navarro para el Viceministerio de Ciencias y Tecnologías todo un plan para reforestar el altiplano, donde efectivamente, dependiendo del sector biogeográfico de las dos provincias de la Puna, hay una serie de especies y también para lo que es tanto la cordillera occidental como oriental. Y lo que es muy interesante es que ¿dónde vamos a encontrar un lugar parecido con el altiplano en el mundo? Las alturas de Irán y Afganistán. Ahí ellos tienen unos altiplanos también muy parecidos a los nuestros y ahí hay un montón de especies que podríamos utilizar aquí. Entonces, vean ustedes que desde el punto de vista ecológico sería lo más cercano al altiplano. Entonces, hemos investigado, Irán tiene un avance muy grande a nivel científico y también a nivel ecológico. Finalmente,
Entonces tenemos esas forestación, etcétera, con esos peros que les digo. ¿Cómo vamos a hacer para la economía local sustentable? ¿Cómo vamos a diversificar en un lugar donde sabemos que tiene sus restricciones tanto climáticas como edáficas? El suelo ahí es muy arenoso, tenemos restricción de humedad, mucho frío, etcétera, etcétera. Entonces, ya de por sí la potencialidad local es baja. Entonces, ¿cómo voy a poder diversificar más? Como los tres ejes están relacionados, entonces obviamente tengo que tener buenas prácticas de manejo de mi mayor potencial, que es el pecuario. Entonces necesitamos obviamente buenos programas de capacitación. Entonces, eficiencia productiva deberíamos mejorar, entonces deberíamos tener todo un aspecto de ver cómo está nutrido, cómo está la sanidad de mis animales, si tengo un buen manejo genético, si mi acto está perdiendo el vigor híbrido, quiere decir todo el pool ese que tengo de genes está disminuyendo por cruzamiento entre familiares, o si al contrario existe un manejo local donde, por ejemplo, hacen intercambios de padres y madres para aumentar la diversidad genética. Eso que es un poco, no sé, nunca se manejó con corrales, ahora se está manejando corrales. Tal vez esos corrales muy grandes sean una alternativa para un manejo realmente comunitario, donde igual que es dentro del ayllo, no se produce todos los años en el mismo lugar, sino que cada familia en cada sector del ayllo tiene sus parcelas y así pueden hacer una rotación y así el sistema sigue funcionando, bueno, como está ahora, es precolombino y funciona hasta ahora justamente por ese sistema de rotación y de que las parcelas no son continuas, sino que yo tengo parcelas en diferentes pisos ecológicos, pero también en diferentes sectores del ayllo que me permite una rotación óptima. Obviamente vacunación, desparasitado, todo eso, baños antisárnicos, un manual de aprovechamiento pecuario sustentable. Debe ya haber hecho muchos manuales para el manejo del lacto camélido. Acuérdense, en Perú están súper desarrollados. Esos talleres de intercambio, esa es una de las técnicas que más funciona en el campo. Cuando ustedes vayan al campo, tengan eso presente. Porque nosotros en el campo somos agentes externos siempre. No siempre vamos a ser el ingeniero, la ingeniera, que sí saben, nos van a estar midiendo todo el tiempo. Pero una vez que tú encuentras otra comunidad, que puede ser en cualquier lado, que está trabajando bien y tú llevas a tus productores y ven que uno igual que él está haciendo las cosas diferentes y mejores, ahí sí tenemos un impacto. Ahí ellos vuelven con esas ganas de replicar lo que está haciendo su igual. Porque si no, después, si nosotros decimos es casi como una clase, ¿no? Ya, sí, Xavi, pero en cambio, ese intercambio de experiencias es una de las cosas más productivas que podemos tener desde el campo del trabajo con comunidades. Producción, diversificación de la producción pecuaria. Entonces, sí, lo que podemos hacer es transformar. Ustedes saben, los camélidos son, es un ganado muy noble donde podemos aprovechar carne, fibra, hueso, todo. Básicamente, igual que del chancho, lo único que se escapa es el grito. Eso que es muy importante, pero elaboración de planes de negocio y comercialización. Sabemos que en Bolivia lo que predomina de nuestro sistema de comercialización es el sistema de rescatistas y compadrazgos, ¿no? Entonces siempre hay un comerciante que va y que tiene sus relaciones de compadrazgos, de padrinazgos, etcétera, con las comunidades. Entonces, eso genera un vínculo social muy fuerte. Entonces, donde él va
y rescata ese producto, compra al precio que él define. Porque incluso puede ir otro, ofrecer un precio mayor, pero como hay esa relación casi familiar, diciendo, no puedo, porque ya tengo comprometido con mi compadre. Y sabemos que los intermediarios siempre son los que más ganan, porque ellos no corren ningún riesgo. Lo único que hacen es ir, agarrar el producto y llevarlo al mercado. Y por ese transporte y por ese eslabón de la cadena son los que más quedan con ganancia. Entonces es muy importante, no solo en ese caso para el ganado, en el caso del Sajama, pero en general en el país necesitamos tener esa mucho más cercana, esa comercialización entre el productor con el consumidor. Porque en realidad, bueno, desde que yo estoy en Bolivia siempre me pareció esa una relación muy asimétrica, que el consumidor tiene siempre un intermediario en el medio que es el que lucra. Entonces, y el productor es el que subvenciona toda la cadena, incluso nuestra alimentación, y no recibe mucho. El que más queda con la mayor parte del lucro es el intermediario, y el intermediario, como les decía, no tiene riesgos de que si no llovió o que se dio y hubo plagas o que hay parásitos, etcétera, etcétera, que es un costo asociado al productor como tal. Entonces, eso es muy importante y ese es algo general que tenemos en Bolivia. Luego, diversidad económica y productiva frente a los efectos del cambio climático. No vamos a hablar de cambio climático, ya hemos hablado mucho sobre eso, pero ¿qué es lo que sugieren como actividades para el programa de diversificación de la producción? Bueno, empezar por un diagnóstico de potencialidad productiva y económico. Así a primo aviso, bueno, ya sabemos, o sea, heladas y todo lo demás, su potencial es ganadero. ¿Cuál es el otro potencial muy grande? El turismo. Pero el turismo es bastante complejo en todas las comunidades que uno va en el campo en Bolivia. Todos creen que el turismo es la solución, pero infelizmente el turismo no se basa en un paisaje muy bonito, sino que el turismo es toda una cadena de infraestructura, por ende es un problema estructural donde necesito tener buenos aeropuertos, que mis vuelos salgan, tengo que tener buenas carreteras, donde yo vaya tengo que tener buen servicio de hospedaje, con agua potable, alcantarillado, etc. Entonces vean ustedes que solo con tener un paisaje magnífico no es suficiente. Hay todo por detrás, todo un sistema, un circuito que muchas veces es estructural y por eso no tenemos resultados. Piensen ustedes, un suizo, un alemán que tiene toda planificada su vida hasta su jubilación y más allá, que tiene 2 semanas de vacación en el año, que además la planificó 3 años antes de ese viaje a Bolivia, que cuando llega aquí tiene un bloqueo, por ejemplo, y que no puede ir, o que está en el campo y no puede salir por un bloqueo o algo así. Entonces, imagínense, esta es una muy mala publicidad que tenemos nosotros y realmente son los que quieren turismo de aventura, de riesgo, es que vienen. Pero toda esa gente que gasta mucha plata, que son personas mayores, no vienen porque no hay una infraestructura adecuada. O sea, ellos quieren saber que llegan aquí el 15, pueden ir al campo el 16 y volver el 18 para tomar su vuelo el 19. Si eso no funciona, por más que tengamos una montaña de oro, no van a venir, porque depende de su tiempo. Entonces, eso de la diversificación, y en ese caso del turismo, que es una de las mayores diversificación, queda media trunca. Otras serían, por ejemplo, las artesanías, ¿no? Que podrían producir con las lanas, etcétera, y toda esa transformación que podrían hacer a nivel local. Una de las potencialidades que por lo visto se está hablando mucho ahí es la piscícola. Entonces sabemos que sí, peces como las truchas que son de climas templados, podríamos criar ahí en esas piscinas que podemos hacer y podría ser una diversificación. La infraestructura, como les decía, en ese caso para la producción artesanal. Hablábamos ya en la anterior clase. Yo necesito tener un super galpón donde yo pueda copiar mis animales, pueda trasquilarlos,
transformar la lana en productos o por lo menos en ovillos. El cuero debería poder curtir y sacar también. La carne también. Entonces vean ustedes la serie de infraestructura que necesitaría para tener una cadena de producción, desde tener el animal vivo hasta los diferentes tipos ya comercializados localmente. También para la actividad económica, como les decía, yo creo que una de las principales potenciales es el turismo. Vienen muchísimos, pero es muy poco. Bueno, los que han estado en esa rama se han dado cuenta, ¿no? Tengo 3 alojamientos ahí, que es muy limitado. Entonces, habría otras maneras para que nosotros podamos hacer algo mucho más. Por ejemplo, Wander, nosotros cuando fuimos, la verdad que nos sorprendimos porque al menos a mí me pareció súper bonito. El alojamiento eran cabañitas. No conocimos el otro lugar. sí, Ahí esas con durmió el sus doctor. techos redondos, ¿no ves? Ajá, habían unas cabañitas así bien bonitas. O sea, no imaginé que está tan bonito. A mí me pareció súper bonito, digamos. No, es Y había una pareja, creo que eran franceses, si no me equivoco, que a pie se fueron y andaron todo el parque, los veíamos a pie. sí, Increíble cómo, o sea, aguantaran todo eso solo por conocer. es que es un lugar único en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, estos de ahí, esa es una pareja, ¿no? Que con sus propios recursos todo han hecho y tiene sus alojamientos, y cuando hay gente gana y cuando no hay no gana. Entonces es algo que no es tan, que no está ligado con un circuito turístico mayor, a pesar de ser tan espectacular. Pero, por ejemplo, ahí está bien, para parejas jóvenes y nosotros está bien, pero imagínense ustedes unos mayorcitos ya pues requieren un poco más de comodidad. Entonces, para diversificar eso, hospedaje, entretenimiento, las termales, esas han visto, es mucho, depende de que uno va y meta ahí, debería haber guías formados, todo eso para que nos expliquen que esas aguas vienen de volcanes, así cosas mucho más establecidas. Promover acciones para agricultura, un poco difícil, sabemos que ahí es muy limitante, o sea, tal vez quinoa podríamos poner, pero los suelos igual son muy arenosos, tal vez si ponemos invernaderos, pero habría que ver. Y principalmente al final aquí dice esa investigación participativa, o sea, con ellos mismos. Y obviamente de nuevo aparece convenios con universidades. Y lo último es eso, gestión de conocimientos para desarrollo de capacidades y concientización de la problemática ambiental.